El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Queridos hermanos todos, antes de reflexionar sobre la palabra de Dios hoy, quisiera decirles que también con esta Santa Misa estamos iniciando el nuevo ciclo de nuestro grupo de perseverantes, o Sígueme, como le hemos llamado. Dentro de un momento se presentarán aquí, al frente, así simplemente para que los conozcan. Los animadores, los coordinadores, algunos de ellos, ¿verdad? Otros por alguna situación como la que estamos viviendo, pues no han podido hacerse presentes físicamente, pero algunos de ellos están. Iniciamos formalmente nuestras actividades del grupo Sígueme, de la secundaria, de nuestros perseverantes. Así que pues también vamos a encomendarlos mucho a ellos, que también se están conectando en esta Santa Misa por nuestras redes sociales. Y la palabra de Dios hoy nos habla de un tema sumamente importante en nuestra vida cristiana: el perdón. El perdón. Una palabra que de por sí puede despertar muchos pensamientos, muchos sentimientos, mucho sufrimiento
en nuestra vida. El tema del perdón. Es algo muy delicado. El Señor Jesús nos dice algo que humanamente nos parecería imposible. Y de hecho, en algunos momentos y en algunas situaciones, el perdón de todo corazón es humanamente imposible. No se puede si no es con una gracia especial de Dios. El perdón. No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que entonces podemos equivocarnos y regarla así como sea, ¿verdad? Total, Dios me va a perdonar. Y a veces lo mismo queremos hacer los unos con los otros. Ay, total, me perdonas y te vuelvo a pedir perdón y una vez más y una vez más. Y a lo mejor la otra parte puede decir, ¿verdaderamente estás arrepentido? Porque me pides perdón y inmediatamente sigues haciendo lo mismo. ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿También te tengo que perdonar 70 veces 7? Es un tema muy delicado, queridos hermanos, en nuestra fe cristiana y en nuestra vida. Pensemos, por ejemplo, en algo tan delicado como la relación conyugal. ¿Cuánto hay que perdonarse mutuamente? Mutuamente. Yo creo que al principio de esta reflexión, queridos hermanos, y de este tema que nos habla hoy Jesús y la palabra, lo primero que tendríamos que hacer es preguntarnos, ¿verdad? Bueno, ¿y yo a quién tengo que perdonar o debo de perdonar? Porque está claro, queridos hermanos, que todos necesitamos ser perdonados de algo. Todos. Haz un examen de conciencia, ¿verdad? Simple, sencillo, y vas a reconocer, si eres honesto, que todos tenemos algo de qué pedir perdón. Y no solo a Dios, sino también a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo es nuestro más próximo. Todos tenemos algo de qué pedir perdón, hermanos, todos. A nuestro prójimo y a Dios, ni qué decir. Y también todos tenemos algo que perdonar a otros, todos. Piensa tú, por ejemplo, ¿cuáles son aquellas cosas, primero, que has tenido que perdonar a lo largo de tu vida? Piensa tú si ha sido un perdón total, pleno, ya está completo, o todavía hay allá en el corazón, en el alma, algo que te hace sentir que aunque ya lo has dicho de dientes para afuera, como decimos, pero todavía duele, todavía nos sigue doliendo. A veces me he encontrado con algunas personas que dicen, padre, es que yo no puedo perdonar. Y lo he intentado, pero no puedo. Ha sido una ofensa muy grave, un engaño, una traición, una agresión, a lo mejor de tantos años. Hay personas, queridos hermanos, que guardan un rencor, un resentimiento y a veces odio contra alguien que les ha hecho daño. Y guardan ese resentimiento y ese rencor 10 años, 20 años, 30 años, 40 años o más. Toda la vida. Toda la vida. Hay algunas personas que guardan esto en su corazón y simplemente no han podido perdonar. A lo mejor así tan grave fue la ofensa, o a lo mejor así lo experimentaron, porque no es que haya sido tan grave, sino que a veces nuestra sensibilidad nos hace percibir las cosas más grandes de lo que son.
Todos necesitamos ser perdonados. Y todos necesitamos perdonar a alguien en la vida. El perdón, queridos hermanos, yo creo que solo vamos a mencionar algunas cosas que nos ayuden a vivir esta experiencia del perdón cristiano. Por ejemplo, en la tradición cristiana el perdón es un don, por eso se llama perdón, es un don, es un regalo, es un regalo. Es un regalo que Dios te hace. Este personaje, el primer personaje del Evangelio que debía muchos millones y que le perdonan la deuda, es un regalo. Es un regalo. Queridos hermanos, es algo que Dios nos da y también es un don que tú le das a aquella persona que necesita tu perdón. No es porque se lo merezca. No se lo merece. Nosotros no nos merecemos el perdón. ¿Saben qué es lo que nos merecemos nosotros? El castigo. Y te voy a poner un ejemplo. Lo justo, hermanos, es la venganza, es lo humano. Esto me hiciste, esto te hago. Eso es lo humano. El perdón no es humano. El perdón es divino. El perdón no es natural. Lo natural es el ajuste de cuentas. El perdón es sobrenatural, es un don de Dios. A veces por eso no logramos perdonar, porque queremos hacerlo únicamente, como decimos, por mis pistolas, ¿verdad? Por mi voluntad nada más, y ahora te voy a perdonar. Y por eso a veces experimentamos la imposibilidad de perdonar, porque queremos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Y por eso no lo logramos. El perdón es un don que baja del cielo. Podemos compararlo con la lluvia. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué puedes hacer para que llueva? ¿Qué puedes hacer para que llueva? Nada. Nada. Digo, si quieres rezar, ¿verdad? Creo que es lo más que podemos hacer para que llueva. Nuestros antepasados, los mayas, hacían el chachac, ¿verdad? Y ahí hacían sus ritos en el monte para que llueva. Bueno, era expresar un deseo de la lluvia, pero no necesariamente tenía que llover. Si tú experimentas la imposibilidad de perdonar, simplemente prepárate como cuando viene la lluvia. Antiguamente, yo recuerdo que mi abuelita, ¿verdad? Cuando llegaba la lluvia, iba a venir la lluvia, sacaba sus cubetas, ¿verdad? Hay que sacar las cubetas, pues para recoger el agua lluvia. Pues yo creo que hay que pedirle a Dios, Señor, si tú no puedes perdonar algo, si experimentas la imposibilidad de hacerlo, abre tu corazón y dile al Señor, Señor, dame el don del perdón. Que descienda el perdón como desciende la lluvia en mi corazón. Que venga de ti el perdón, porque yo por mí no puedo, es imposible. Hay algunas ofensas tan graves que humanamente no se pueden perdonar. Se necesita una gracia especial de Dios. ¿Así? Dispón tu corazón, abre tu corazón, como el campesino que limpia la tierra, siembra su semilla, la arregla y se pone a esperar la lluvia. Así es el perdón. No es un logro, no es una conquista, es un don de lo alto. Hay que pedírselo a Dios, queridos hermanos. ¿Acaso no le decimos, ¿verdad?, a Dios en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Hoy aparece en la palabra de Dios una imagen de Dios tan hermosa en el Salmo. El Señor es compasivo, es misericordioso.
10 rasgos de Dios aparecen en el Salmo. 10 rasgos de Dios. Es compasivo, es misericordioso, nos hace el bien, nos perdona, nos cura, nos rescata, nos colma, no nos condena, no nos guarda rencor y no nos trata como merecemos. 10 rasgos de Dios. No nos trata como merecemos. Si Dios en el Evangelio, ¿verdad?, se tratara como merece al que le debía, lo hubiera vendido a él, a su esposa, a sus hijos, como dice el Evangelio. Pero Dios no trata como merecen nuestras culpas. Hermanos, si Dios nos diera lo que nos mereciéramos, al menos yo estaría en el infierno. Y te voy a decir por qué. Porque si a nuestros primeros padres, Adán y Eva, por una fruta, diríamos por acá, por la fruta, por una manzanita o por una frutita, si por una fruta los sacó del paraíso y vinieron sobre el mundo todas las calamidades que vivimos, por una fruta, como decimos, no es el acto, es la desobediencia. Pero déjame decirte que tus pecados y los míos son mucho peor que haber comido una fruta. Mucho peor. Al menos Adán no le pegó a Eva, no se emborrachó, no le puso los cuernos, no le pegó, no. Diría, oye Señor, solo fue una fruta. ¿Y nuestros pecados en comparación con los de Él, hermanos? ¿A cuánta gente hemos lastimado? ¿A cuánta gente hemos engañado? ¿A cuánta gente hemos, verdad, ignorado? Porque a veces hasta el silencio, ¿verdad? Cuando comenzamos la Santa Misa, comenzamos reconociendo nuestros pecados. Si Dios nos diera lo que nos merecemos, queridos hermanos, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Y sin embargo Dios no nos da lo que nos merecemos, nos dice. Dios no nos da. Lo dice el Salmo, no nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Que si Dios nos pagara lo que nos merecemos, a lo mejor ni existiríamos, hermanos. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y aquí, queridos hermanos, si quieres llamarlo algo así, es como un tip, un consejo, si se puede llamar así, en algo tan delicado. No se trata de olvidar. Hay ofensas que nunca se van a olvidar. No te preocupes. El perdón no es de aquí. El perdón es de aquí, del corazón. Y ahí sí podemos soltar. Ahí sí podemos soltar. Perdonar es soltar. Es soltar. Es soltar el rencor. Es soltar el resentimiento. Es soltar a aquella persona. Es soltar el deseo de venganza. Se perdona con el corazón, no con la mente. Porque hay cosas, nosotros no somos como uno de esos aparatitos que le ponemos aquí, borrar y se borra y se acabó todo y ya no hay nada. No. Nosotros a lo mejor vamos a guardar aquel recuerdo de aquella ofensa, de aquella agresión, de aquella traición, de aquel engaño. A lo mejor lo vamos a recordar siempre, sí, pero ya no nos va a doler. Ese es el perdón. Recordar sin que te duela ya. Más o menos como cuando tenemos una herida que ya sanó de muchos años, ¿verdad? Que ahí queda la marca. La otra vez vi una señora, ¿verdad? Que dije, oiga, ¿qué le pasó allá? No, pues es que cuando era niña, ¿verdad? Me mordió un perro. Me mordió un perro. Y aquí me dejó sus huellas. Y hoy, después de 40 años, 50, pues todavía están las marcas. Sí, pero si las agarras, las aprietas, ¿verdad? Ya no duelen. Eso es el perdón. Ahí están las marcas. Lo recuerdo. Todavía recuerdo al perro ese. Sí, pero ya no me duele. Ya no me duele. Ese es el perdón. Todavía recuerdo aquello.
pero ya no me duele en el alma, ya lo solté, ya le dejé a Dios la venganza, ya le dejé a Dios la justicia. Dios castiga sin palo y sin piedra, dice el dicho. Hay que dejarle a Dios la justicia, porque Él sabe lo que hay en los corazones. Hermanos, tampoco se trata de que si te perdono, ¿verdad?, quiere decir que ya las cosas van a regresar exactamente como antes. No, no. Es que ya me perdonaste, sí, pero no quiere decir que las cosas van a seguir igual que antes. Es difícil. Y aquí, queridos hermanos, por eso digo que este tema es muy delicado. En algunos casos, no perdones demasiado pronto. ¿Por qué? Porque hay que checar si hay arrepentimiento o no. Porque ¿de qué sirve? Ay, perdóname, ¿cuántas personas? Ahora sí me voy a portar bien. Ah, claro que sí, papito, regresa. Y a los 2 meses vuelves otra vez con lo mismo. Mejor es, no perdones demasiado pronto. No perdones demasiado pronto. Espera a ver si hay cierto arrepentimiento. Cierto arrepentimiento, hermanos. Y que el Espíritu Santo te conduzca para perdonar en el momento adecuado. Aunque no lo merezca. A lo mejor la persona que te agredió ni te ha pedido perdón. Es más, ¿sabes qué? Ni te va a pedir perdón. Tú perdónalo, aunque no te lo pida. ¿Acaso Jesús, cuando estaba en la cruz, alguien le dijo, perdón, Señor, perdona, no lo volvemos a hacer? ¿Alguien le pidió perdón a Jesús? Nadie, nadie. Y sin embargo, ¿cuál fue la primera palabra que salió de su boca? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A veces, queridos hermanos, y ya con esto terminamos, a veces basta comprender la miseria y el infierno que está viviendo la persona que nos agrede, para que en vez de merecer nuestro rencor, merezca nuestra lástima. Sí, y ahí te dejo esa frase de tarea. Hay personas, si comprendiéramos lo que está viviendo esa persona que nos está agrediendo, que nos está lastimando, si comprendiéramos el infierno que está viviendo, no tendríamos ni necesidad de perdonar. Al contrario, diríamos, pobre diablo, ¿verdad? Pobrecito. En lugar de mi rencor, merece mi lástima. Sí, hermanos, es duro, pero es verdad. Si comprendiéramos lo que hay en el corazón de las personas, no necesitaríamos perdonar. Hermanos, vamos a agradecerle al Señor su perdón y a pedirle que nos dé un corazón como el suyo, ¿verdad? Que seamos capaces de perdonar como Él. Vamos a pedírselo al Señor en este día. Meditemos unos momentos estas palabras del Señor.